Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer, donde vimos a Jesús bajar a Jerusalén desde Betania y realizar dos gestos proféticos, la maldición de la higuera sin frutos y la expulsión de los mercaderes y cambistas del templo. Pues fue este último gesto, precisamente, al que se refieren los sacerdotes, escribas y ancianos, cuando al día siguiente abordan a Jesús, que había bajado de nuevo desde Betania a Jerusalén y se paseaba por el templo, y le hacen una serie de preguntas que recoge el Evangelio de hoy. Dice así: se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Claro, estas preguntas no son simples preguntas, son acusaciones. Es como si dijeran: ¿cómo te atreves a echar del templo a quienes nosotros, sacerdotes, hemos autorizado a instalarse en el atrio de los gentiles? ¿Quién te crees que eres tú? O sea, estos judíos hablaban a Jesús sin fe y, por tanto, sin el respeto debido al Mesías, al Hijo de Dios. Hay otros personajes del Evangelio que cuando se dirigen a Jesús, a ti, Señor, lo hacen con enorme respeto y reverencia. Los magos de Oriente, cuando eras un niño, se postraron a pesar de ser gente importante y te ofrecieron oro, incienso y mirra. Nicodemo, aquel fariseo, lo cuenta San Juan al comienzo de su Evangelio, te llamó rabí y añadió: sabemos que has venido de parte de Dios, y te hizo unas preguntas con sinceridad porque quería saber tu opinión. Aquel leproso que se postró ante ti y te dijo: Señor, si quieres puedes curarme. La samaritana que te llamó con tantísimo respeto Señor cuando vio que eras un profeta y te preguntó sus dudas con sinceridad. Tenemos incluso un jefe de una sinagoga, de la sinagoga de Cafarnaúm, Jairo, que dice el Evangelio que se postró a tus pies, rogándote que fueras a su casa a salvar a su hija enferma. Y en aquel camino a la casa de Jairo se produce aquel otro milagro, cuando la hemorroísa, aquella mujer, se acerca discretamente a cuatro patas, por detrás, temblando, deseando tocar tu manto. Tenemos también el ejemplo de la mujer cananea, que se acercó y, postrándose, te pidió ayuda para liberar a su hija de un demonio. Y lo hizo con una humildad tremenda, que superó 3 ocasiones en las que no le hiciste caso. Pero el respeto, ahí estaba. Incluso la mujer pecadora, que llorando se arrojó a tus pies, los ungió con perfume, los enjugó con sus cabellos. O esa imagen maravillosa del buen ladrón, que se dirige a ti llamándote: Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Y por último, María Magdalena, la otra María, o los apóstoles que se postraron ante la presencia de Jesús resucitado. Las mujeres además abrazaron tus pies. En fin, podríamos seguir así buscando en el Evangelio personas que tratan a Jesús con respeto. Y todas esas personas, todos esos personajes alcanzan el favor de Jesús. Jesús accede a sus peticiones, responde a sus preguntas, concede sus deseos, inicia un diálogo iluminador con ellos. Y es que nuestro Señor Jesucristo se rinde ante el humilde respeto
de quienes muestran esa reverencia al misterio de su persona. La humildad, como decía Santa Teresa, siempre conquista al rey. Es la dama que conquista al rey. Y esa humildad lleva al respeto, a la reverencia, a la adoración también. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, ante estos personajes hinchados de arrogancia que preguntan sin ánimo de saber y sin respeto ninguno a nuestro Señor, pues no ocurre así. No concede respuesta a sus preguntas, no concede, el Señor no entra a su juego, sino que Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. El Señor también emplea un tono irónico, como correspondía a esta circunstancia, ¿no? Es como si dijera: vosotros que lo sabéis todo, que ya me habéis juzgado, contestadme ya que lo sabéis todo. Y Jesús les pone frente a frente con su propia ignorancia y mala intención, reñidas con la verdad, como ellos mismos admiten en la respuesta que dan a Jesús a esa pregunta. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, contestadme. Se pusieron a deliberar de este modo: si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Porque temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. No, deliberan sin ningún respeto a la verdad, en vez de pensar: bueno, pues lo que pensamos es esto, Señor. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Es decir, no quieren mojarse. Prefieren reconocer que no tienen respuesta, antes que admitir una situación de inferioridad con nuestro Señor. Pero al no abrir su corazón al Maestro, con humildad y respeto, no consiguen nada, porque Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Señor, qué pena si nosotros escucháramos una respuesta que te aleja de ti en vez de que te acerca a nosotros. Qué pena si ante esos interrogantes de nuestra vida nosotros no nos mostráramos respetuosos y fuéramos con sencillez y con humildad a preguntarte en la oración, porque entonces nos iríamos con las manos vacías, como esto. Escucharíamos: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto en tu vida. Tampoco yo te explico por qué te ha pasado esto. Porque no vienes con esa rectitud de intención, con ese respeto, con ese decirme: Señor, en principio lo que quieras, pero explícamelo. Y es que hay una manera de dirigirse a Dios Padre, al Espíritu Santo, a Jesucristo nuestro Señor, que es respetuosa con su dignidad infinita. Y a la vez llena de confianza en su misericordia, pero respetuosa, ¿no? Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Señor, yo no sé lo que más conviene, pero si es tu voluntad, por favor, líbrame de este mal. Oh Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? No te entiendo. Manda un rayo de tu sabiduría a mi pobre corazón, porque no entiendo qué bien puede salir de esto que ha pasado, de esto que está ocurriendo a estas personas que quiero, etcétera, ¿no? Todos esos modos de rezar son respetuosos, como el mismo Señor nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, venga, sea santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mira, por ejemplo, el modo de rezar de San José María. He copiado aquí pues, dos oraciones de San José María, ¿no? Ante una petición que no sale, escribía: por eso, al considerar en estos días, meses, años, ese asunto del que no sabemos si se consigue ahora o más tarde, tengo fe en que pueda ser ahora. Al discurrir con mi cabeza humana y concluir que no saldrá, digo: antes, más y mejor. El Señor ve más allá de nuestra lógica. Hace las cosas antes,
más generosamente y las hace mejor. Hazlo generosamente, que se vea que eres tú. Es una oración maravillosa, ¿no? Porque se muestra una gran fe en la sabiduría de Dios, en su poder y en que Él sabe bien lo que debe hacer. Y se rinde San José María ante la voluntad de Dios, pero con confianza de hijo. Al mismo tiempo le dice estas palabras: hazlo generosamente, que se vea que eres tú. Siempre nuestra oración bascula entre esos dos polos. Un enorme respeto a la sabiduría y el poder de Dios, a su majestad infinita, que se traduce en la adoración, en postrarnos ante Él, en aceptar lo que Él desee para nosotros, y una enorme confianza de hijos que nos hace ser atrevidos en nuestras peticiones, e incluso a veces un poco inoportunos e insistentes. Como aquella ocasión en la que tú mismo, Señor, nos animaste, ¿no? El que pide, recibe, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y contaste aquella parábola del juez injusto, que la viuda insiste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y al final el juez injusto dice: bueno, para que me deje de dar el follón le voy a conceder esto, y le hace justicia a la viuda. Y dices tú: y si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, animándonos a esa confianza. Pues esos dos polos, Señor, la adoración y la confianza, que a veces se manifiesta mucho externamente en una persona que está rezando, ¿no? Entras en una iglesia y ves a una persona arrodillada delante del sagrario, con la cabeza en sus manos, el rostro en sus manos, y dices: ¿cómo será la oración de esta persona que está doblando la rodilla delante de Dios, manifestándole que cree en su grandeza y su potestad infinita, pero a la vez que confianza estará manifestando en su corazón para decirle: Señor, cúrame de esto, Señor, esta necesidad, Señor, la paz en el mundo, Señor, la Iglesia. Esos dos polos siempre presentes en nuestra oración. En otra ocasión, San José María, ante una necesidad, rezaba así. Jesús, una necesidad económica, estaba muy apurado económicamente, y rezaba así: Jesús de mi alma, te lo digo otra vez, esto tiene gracia. Trabajo para ti y me vas a negar los materiales. Es una enorme confianza, pero a la vez un gran respeto, ¿no? Jesús de mi alma. Muchas veces este respeto ante Dios se manifiesta en el modo en que cuidamos nuestro comportamiento en las iglesias. La ropa que vestimos, no entramos de deporte en una iglesia que es la casa de Dios, ¿no? Como recuerda, como hemos empezado la meditación, el Señor que expulsa a los cambistas y vendedores, ¿no? Pues nosotros entramos en la iglesia conscientes de que entramos en la casa de Dios, de que en el tabernáculo, en el sagrario, está Jesucristo presente, y cuidamos nuestro aspecto, ¿verdad? Luego nos comportamos con silencio, sabiendo que es una casa de oración, que no tiene sentido hablar en alto, hacer ruido, ponernos en medio del altar delante de gente que está rezando y empezar a hacer fotos. Todo eso es tremendamente irreverente con Dios y también un poco con las personas que están allí. Hacemos una inclinación de cabeza ante los crucifijos porque tenemos respeto a esa imagen de Jesucristo nuestro Señor. Hacemos una genuflexión ante el sagrario porque tenemos respeto ante esa presencia divina de Cristo en los sagrarios. Cuidamos todo lo que se refiere a la Santa Misa. Si entramos en una iglesia a rezar y está celebrándose la Santa Misa, pues a lo mejor salimos para no molestar a las personas y no distraer de la liturgia, o nos quedamos detrás de rodillas sin dar el follón.
Cuando acudimos a la Santa Misa nos ponemos de rodillas durante la genuflexión, porque es el mismo Dios el que va a bajar al altar y porque nuestra Santa Madre, la Iglesia, así lo indica en el ordinario de la misa, que los fieles que no están enfermos y que pueden hacerlo, se ponen de rodillas en ese modo, lo mismo que para recibir la comunión. Todas estas cosas son cosas pequeñas, pero que manifiestan el respeto debido a la majestad de Dios y que tocan el corazón de nuestro Dios y alcanzan más fácilmente lo que pedimos, nuestros deseos. Si no respetamos a Dios, si no tenemos humildad, si le tratamos como si fuera cualquiera, también nosotros escucharemos esa respuesta del Señor. Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. No percibiremos esa autoridad de nuestro Señor. Nos quedaremos como a dos velas, como estos fariseos, sacerdotes y escribas. Otras veces le preguntamos a Dios el porqué de las cosas que nos pasan, de los males que nos sobrevienen, de las enfermedades, de las tragedias. Y también aquí hemos de tratar con respeto a nuestro Dios. Le podemos decir que no entendemos, pero con ese respeto a quien nos ama con locura y sabe más lo que nos conviene. San José María escribía en una ocasión: «Adelante, todos seguros de vuestra vocación, sin inquirir, no vaya a ser que la voz de San Pablo suene en vuestros oídos. Oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Por ventura dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer de una misma masa de barro un vaso para honor y otro para ignominia?» Así decía San Pablo a los romanos. Y concluye San José María: «Dad gracias a Dios que os hizo vasos para honor». O sea, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Siempre que siento la tentación de enfrentarme a Dios y decir: Señor, pues no sé por qué hace esto, o yo no lo hubiera hecho así. Pues me acuerdo de aquella escena del santo Job, ¿no? En el libro de Job. Job está consumido por las llagas, se le han muerto los hijos, ha perdido todas las riquezas, porque Dios ha permitido que el diablo le tiente con todas estas tragedias. Y entonces vienen sus amigos a consolarle, y entonces cada uno de los amigos va diciendo un discurso en el que anima a Job a no renegar de Yahvé y a darse cuenta de que quizás ha hecho algo mal y que por eso lo que ahora le pasa es un castigo justo de Yahvé, pero que Yahvé no es injusto. Job insiste que él no ha hecho nada malo, no tiene conciencia de haber hecho nada malo, que Dios se lo dio y Dios se lo quitó, pero que Dios no está respondiendo a nada malo que él haya hecho. Y entonces los amigos le dicen: ¿cómo dices eso? ¿Acaso dices que Dios es injusto? Tal. Bueno, hay ese diálogo, ¿no? Y entonces hay un momento en el que Job se enfrenta a Yahvé y Yahvé más o menos Job le dice que no sabe por qué está haciendo eso, que no tiene sentido lo que está pasando. Entonces Yahvé le dice: anda, muy gracioso que tú me preguntes a mí, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas cuando creé el viento y los mares? ¿Dónde estabas cuando di vida a las plantas? Tú que lo sabes todo, tú que lo sabes todo, dime, ¿dónde están? ¿Dónde se recoge el viento? ¿De dónde emanan las aguas? Bueno, y va haciendo toda una descripción maravillosa que termina con Job inclinando la cabeza y diciendo: he hablado como un necio, Señor, yo no soy nada ante ti, me someto a tu sabiduría infinita. Bueno, esas dos actitudes, ¿no? La confianza y el respeto a la sabiduría infinita de Dios. Cuánto bien hace a nuestra alma para no enfermar, para no dar vueltas a las cosas innecesariamente. Señor, confío en ti. Tú harás las cosas antes, más y mejor.
Tú lo eres todo y yo no soy nada. Y ya entenderé estas cosas cuando esté en el cielo. Mientras tanto, guíame, confórtame y dame fuerzas. Así tenemos que rezar muchas veces. Así rezaría la Virgen muchas veces. Pienso que al pie de la cruz. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a tener ese respeto siempre con Dios y también esa confianza. Y ahora sigue tú por tu cuenta.